Ahora, entrando a la histología. Dentro de la histología, quiero recordarles a ustedes, muchachos, que tenemos desde arriba hacia abajo, desde la nasofaringe, tenemos todo el epitelio, lógicamente, ya les hemos mencionado, tanto en la parte superior e inferior, tenemos todo el epitelio respiratorio, ¿no? Todo el epitelio respiratorio, todo ese epitelio respiratorio y la nasofaringe, todo. ¿Ok? En el caso de la laringe, sí llama la atención que nosotros vamos a encontrar normalmente en la zona de las cuerdas vocales, ¿no? Y la parte de la glotis, que tiene un epitelio escamoso, ¿no? Un epitelio escamoso, vamos a encontrarlo ahí, ¿no? Después todo lo demás, chicos, todo métanse a la cabeza, todo, ese epitelio cilíndrico, ciliado, pseudoestratificado, para los patas, eso le llamamos epitelio respiratorio. ¿Ya? Perfecto. A nivel de la tráquea, ¿qué vamos a encontrar? La tráquea tiene una característica muy interesante. Nosotros cuando vemos la tráquea son anillos que están así. Incluso cuando se divide es así también, sigue la división. Pero cuando los bronquios entran al pulmón, los bronquios tienden a tener una distribución diferente. Ya no son así medio circulares, son así, como islas circulares. ¿Ok? Son como pequeñas islitas así. O sea, cambian de distribución los cartílagos de los bronquios principales cuando son intrapulmonares y es distinto cuando son extrapulmonares. ¿Ya? Es una particularidad. Entonces, a nivel de la tráquea, muchachos, vamos a encontrar nosotros que la tráquea tiene un epitelio de acuerdo a la ubicación. Tenemos la parte mucosa, donde vamos a trabajar con el epitelio respiratorio, la parte submucosa, donde vamos a trabajar con las glándulas, y tenemos la parte, si le decimos adventicial, para que te acuerdes, cartílago, que sería como la última capa. ¿Ok? Preguntado en el examen está la parte de la mucosa respiratoria traqueal, donde hablamos del epitelio respiratorio traqueal. Tenemos que el 30% de las células de la tráquea generalmente van a ser células ciliadas, ¿ok? Células ciliadas que vamos a encontrar en un 30%, estas células ciliadas. Otro porcentaje son las células caliciformes que preguntaron en la residencia, pregunta de examen. Las células caliciformes están ubicadas en la mucosa traqueal y se encargan de la producción de moco. ¿Ok? Esto han preguntado, chicos, ¿ah? Esto han preguntado. Y la otra que han preguntado son las células basales, que ocupan un 30% también, pregunta de examen, que está en la tráquea, en la zona de mucosa. Entonces, esto hay que recordar. Cuando las células ciliadas mueren, las células basales las regeneran, porque son células que van a ayudar a la regeneración del tejido mucoso traqueal. Dentro de las glándulas submucosas encontramos la mayor producción de moco de la tráquea. Normalmente el ser humano produce un promedio menor de 150 mililitros de moco al día. Cuando pasa el límite, nosotros decimos que el paciente tiene broncorrea. Broncorrea. ¿Ok? Broncorrea. Y es importante también recordar que la bifurcación va a continuar todavía el aspecto de los cartílagos, hasta que entre a los bronquios, donde vamos a ver este cambio, ¿no? De tráquea a bronquios va a haber este cambio. Estas situaciones van a notarse sobre todo cuando estamos en los bronquios. ¿Ok? Cuando estamos en los bronquios. Muy bien. Ahora, hay que recordar que el cartílago es importante, ¿por qué? Porque evita el colapso en la inspiración. Evita el colapso en la inspiración. ¿Ok? Evita el colapso en la inspiración. Y es importante
que haya músculo liso en la parte de atrás, es importante que haya músculo liso en la parte de atrás para que el bolo alimenticio del esófago, cuando esté pasando el bolo alimenticio, no tenga dificultad durante su pasaje. ¿Ok? Entonces es importante porque el bolo alimenticio, cuando pasa por el esófago, no molesta la tráquea porque ahí está el músculo liso. Entonces no hay dificultad. ¿Ok? Perfecto. Luego ya de la bifurcación de los bronquios principales, los bronquios secundarios, pues terminamos en los bronquiolos, que es lo otro preguntado, que es muy importante. Los bronquiolos, nosotros vamos a observar que los bronquiolos son lo que más preguntan últimamente, y vamos a ver que los bronquiolos están creados de células cilíndricas ciliadas hasta las células cuboides ciliadas. Quiere decir que los bronquiolos vamos a tener que mientras más arriba en la conducción estén, van a tener una disposición cilíndrica, y mientras más está bifurcando los bronquiolos, van a terminar con una ubicación cúbica, mientras más se bifurquen. ¿Ok? Y esto es lo que nos van a preguntar. ¿Cuáles son las células que caracterizan a los bronquiolos? Las células cúbicas. Las células cúbicas. ¿Ok? Aparte, vamos a ver que los bronquiolos tienen las famosas células de la clara. Las células de la clara permiten la creación de un surfactante llamado surfactante bronquiolar, ¿ok? Que ayuda también a toda esa región porque ya comienza a aparecer epitelio alveolar. Las células de la clara, que ha sido pregunta de examen. ¿Dónde están ubicadas las células de la clara? Y no se confundan con células caliciformes, que son de la tráquea. Los bronquiolos aparte no tienen cartílagos, ¿ok? No tienen cartílagos. Y esto es muy importante, es muy importante que ustedes sepan que no tiene cartílagos. ¿Por qué? Porque al no tener cartílagos es colapsable, colapsable. ¿Ok? Se puede colapsar. Y al colapsarse, esto lo puede hacer por reacciones de broncoconstricción. ¿Ok? Hace reacciones de broncoconstricción, entonces es fácilmente colapsable. Es rico en músculo liso, por eso es colapsable también. ¿Por qué? Porque puede estar sometido a descargas que van a permitir esto, ¿ok? Van a permitir esto. Entonces, hay que recordar el bronquiolo. Definitivamente nos van a preguntar bronquiolo. Ahora, histológicamente, histológicamente ya es todo esto, pero cuando uno entra al mundo de la patología, ustedes van a observar que nosotros hablamos de unidades donde entran los conceptos de lobulillo secundario, de acino y lobulillo primario. ¿Ok? Que eso también es muy importante que ustedes recuerden los conceptos de lobulillo primario, acino o lobulillo secundario. Entonces, lobulillo primario, acino y lobulillo secundario. Nos van a permitir estudiar a nivel de la histopatología, cuando veamos diferentes enfermedades. Ahí tenemos un gráfico bien bonito más adelante donde vamos a hacer los cortes para que no te olvides estos conceptos que ahorita aprovecho en comentártelos. ¿Ok? Y eso, digamos, es la parte más importante de todo este proceso histológico que quiero que te lleves porque es la esencia de lo que nosotros hacemos todo el tiempo. ¿Ok? Me escriben que no se escucha bien lo que hablo. ¿Se escucha bien lo que hablo? ¿Sí? Ahí ya, porque ahí escribieron que no se escucha. A ver, chequen su audio. No vayan a tener problemas con el audio. Ya bueno, muy bien, todos se escuchan entonces. Ya, perfecto. Bacán, seguimos.
Ahora, ya llegas hasta el punto en donde estás con el alveolo. Los alveolos ya son las estructuras más importantes de todo esto. Los alveolos en cantidad, más o menos, en promedio tenemos 300 millones, pero juntando ambos pulmones pueden llegar tranquilamente por cada pulmón tenemos de 150 a 250 millones por cada pulmón. Si tú lo juntas, entonces tendríamos de 300 hasta 500 millones. ¿Ok? 300 hasta 500 millones. La superficie es de 80 metros cuadrados, una superficie importante, ¿ok? De intercambio, que eso va a ser muy importante cuando estemos con las enfermedades intersticiales, ¿no? Es importante. Ahora, tenemos dos tipos de neumocitos o también llamados alveolos, los tipo 1 y los tipo 2. Los tipo 1 y los tipo 2. Los tipo 1 es como 1 y los tipo 2 es como 2. Quiere decir que hay más tipo 2 que tipo 1. Pero si tú ves, por ejemplo, mira acá, este es un tipo 1 y este es un tipo 2, porque el tipo 1 es plano, pero es más, agarra más superficie, ¿ok? Agarra más superficie, pero más número tenemos los tipo 2. Entonces los tipo 2, en cambio el tipo 1 es todo plano, en cambio el tipo 2 es cilíndrico, ¿ok? Entonces a ojo de buen cubero parece que hubieran menos tipo 2, ¿no? Pero en realidad los que más hay tipo 2. Por eso es que como hay más tipo 2, el tipo 2 regenera el tipo 1 cuando el tipo 1 falla o muere. Lo regenera. Y por eso que como hay más tipo 2, el tipo 2 crea el surfactante. ¿Ok? Entonces son dos características importantes. El tipo 1 engloba el 90% de la superficie. El tipo 1, 90% de la superficie. Pero no porque engloba el 90% de la superficie es más en número, ¿no? Casi lo duplica en número celular el tipo 2. Y encima, cuando fallan los tipo 1 o hay lesiones de neumocitos tipo 1, lo regenera. El tipo 1 es menos número que el tipo 2 y ayuda a lo que es el intercambio como barrera. El tipo 1 permite la barrera alveolo capilar. ¿Ok? Barrera alveolo capilar. Y el tipo 2 son cuboideas, son más números, el doble casi, sintetizan los surfactantes y regeneran los neumocitos tipo 1. ¿Okay? Aquí hay varias pepas, tranquilamente salen acá 3, 4 preguntas que te bajas a todo el mundo. ¿Ok? Por ahí metidos están estos, señores, los macrófagos, que eliminan el polvo y también eliminan el factor tensoactivo, que también ayuda el neumocito tipo 2. ¿Ah? El surfactante no solamente lo crea el neumocito tipo 2, sino también lo ayuda a eliminar. ¿Ok? Lo ayuda a eliminar. Entonces eso es muy importante, ¿ya? Entonces acá estamos hablando ya de un terreno importante, que es el surfactante. Y hay que aprender a conocerlo. ¿Ok? Hay que aprender a conocerlo. El surfactante, para que ustedes me puedan entender cuál es la función de un surfactante, ustedes tienen que entender lo siguiente. Acá voy a dibujar, acá voy a dibujar un alveolo. Las moléculas de agua, acá hay agua, las moléculas de agua tienen diferentes fuerzas. Y las fuerzas de las moléculas de agua siempre, mientras más separadas estén las moléculas,
las fuerzas de atracción son mayores. ¿Ok? Mientras más separadas estén las moléculas, las fuerzas son mayores. Un ejemplo, si por ejemplo ponemos en una tina y ponemos agua, ¿no te ha pasado a ti que cuando te tiras, por ejemplo, no tú saltas, adiós mundo cruel, y te metes un panzazo, ¿no te duele? ¿Por qué? Porque sientes que todo esto es más duro cuando tú te tiras así, ¿no es cierto? ¿Y por qué será duro? ¿Por qué la superficie del agua será dura? ¿Te has puesto a pensar? Lo que ocurre es de que nosotros, las moléculas de agua, normalmente, algunas moléculas van a caer, van a caer, van a caer, van a caer, van a caer. Así están en este proceso. Y hay moléculas que están acá separadas. Mientras más alejadas estén las moléculas y estén cerca a la superficie, ¿okay? Mientras más alejadas están las moléculas, más las distintas, las distales, van a generar una capacidad de querer estar juntas, y eso es una fuerza tensil. O sea, mientras más alejadas las moléculas quieren estar juntas, entonces toda la superficie la van a tratar de acercar. Entonces, esta imagen que ustedes ven aquí se vería así. El agua tendría esta posición, porque las moléculas quieren estar juntas. Al querer estar juntas, las moléculas hacen esto que se llama tensión superficial. Tensión superficial. Por querer estar juntas. ¿Ok? Entonces hay una tendencia a unirse. La tensión superficial es la tendencia a unirse. Entonces el alveolo, lo que ocurre con el alveolo es que observen este alveolo normal. Vamos a poner acá otro alveolo. Este alveolo tiene un diámetro X, pero las moléculas buscan unirse y se han achicado. Se ha achicado su diámetro. Porque las moléculas de agua buscan unirse. Estar más juntas. Y lógicamente este X ahora ya no es X, será Y, es más pequeño, ¿no? Ha disminuido el radio. Entonces hay una ley que es la ley de Laplace. La ley de Laplace nos habla, que lo hemos visto en cardio, cuando vimos poscarga, que la presión de colapso es igual a 2 veces la tensión entre el radio. Quiere decir que cuando el radio, en este caso, sea un radio menor, si el radio es menor, la presión de colapso será mayor, porque son inversamente proporcionales. ¿Ok? Y si la presión de colapso es mayor, entonces la tensión también va a querer ser mayor, porque es directamente proporcional. ¿Ok? Entonces, si yo tengo un menor radio, mi presión de colapso será mayor. Entonces, ¿qué buscamos? Buscamos poner una sustancia que tenga contacto con el agua, ¿ok? Y permita alejar las moléculas para que no disminuya el radio. Eso es lo que estamos buscando. ¿Ok? ¿Cómo lo podemos lograr? Con una molécula que tenga una parte que se una al agua, región hidrofílica, y una parte que se aleje de las otras moléculas de agua, región hidrofóbica. La región hidrofóbica será trabajada por cadenas de ácidos grasos distintos y la región hidrofílica por partes de moléculas que tengan, digamos, la facilidad de llenarse de hidrógenos. Perfecto. Esta posibilidad de trabajar con una molécula hidrofílica, hidrofóbica, se llama capacidad
Entonces, estas moléculas necesitamos que hayan dentro de los alvéolos para permitir al alvéolo aumentar su radio, o sea, el fosfolípido que vayamos a poner, o la sustancia que pongamos, en realidad no sabemos, tiene que ser una sustancia que permita que haya en la inspiración mayor distensión y que disminuya en la expiración, que disminuya el colapso. Estos son los objetivos que nosotros debemos buscar. Entonces tenemos que poner unas moléculas que estén aquí metidas, que rompan esta fuerza de atracción, que rompan unas moléculas que estén aquí y que ya no tengan esa posibilidad de atraerse. Eso es lo que buscamos. Y esas moléculas tendrían de estas sustancias llamadas surfactantes. Los surfactantes son sintetizados en el retículo endoplasmático rugoso y luego pasan al Golgi y luego salen como los famosos cuerpos laminares, ¿no? Cuerpos laminares. El surfactante, normalmente, en su génesis y en su desarrollo bioquímico, el surfactante, 90% de ellos están hechos de lípidos. Y el 10% están trabajados con proteínas. O sea, los lípidos son fundamentales, por supuesto, son recontra fundamentales. ¿Ok? Son recontra fundamentales. Ahora, es importante recordar que los lípidos y las proteínas, de las proteínas generalmente, como ya no las voy a repetir, tenemos desde la albúmina, están trabajadas desde la albúmina, hasta diferentes, hay 4 apoproteínas que también se pueden meter por ahí. ¿Ok? Entonces los lípidos son fundamentales para poder saber quiénes son estos lípidos, cuáles necesitamos que sean parte de todo este proceso. ¿Ok? Que digamos es lo que uno necesita. Uno necesita. Entonces, el 50% de los surfactantes, acá vamos a poner surfactante. Nosotros vamos a ver que hay varios tipos de surfactantes, ¿no? Hay varios tipos y cada uno va a ir progresando, cada uno va a ir evolucionando, de acuerdo a cómo se vaya colocando, ¿no? Entonces, normalmente, nosotros vamos a encontrar que dentro de los surfactantes, vamos a encontrar que inicialmente predomina la fosfatidilcolina. ¿Ok? Inicialmente tenemos un predominio de fosfatidilcolina. ¿Ok? Esto generalmente va a ocurrir hasta la semana 28, como para poder permitir la ventilación. ¿Ok? Como para poder permitir la ventilación. Una pregunta para todos ustedes. ¿Desde qué semana comienza la producción del surfactante? ¿Quién sabe? Escriban ahí lo que ustedes crean conveniente. Ya. Ya, ahí veo que están poniendo. Desde la semana 24, desde la 20 de 20 a 24. Ya. Ya, muy bien. Muy bien, muchachos. Los primeros esbozos que nosotros encontramos van a poder verse desde la semana 20, pero todavía no podemos hablar de que permita pues la respiración. ¿Ok? En 24 ya tenemos una mayor producción.
y es como donde la mayoría considera que de verdad se podría seguir estimulando esa producción, ¿no? Pero desde la 20 se ha encontrado ya indicios de que hay producción, ¿no? Eso es importante, ¿no? Entonces por eso es que nunca le van a hacer una pregunta de una semana exacta, ¿no? 20, 24, no, nunca, nunca. Sino es el inicio, ¿no? Entonces comienza con fosfatidilcolina, pero la fosfatidilcolina es como que un procesado intermedio de lo que más adelante va a ser el principal y el que abunda, porque el 50% de lo que más vamos a ver es la famosa dipalmitoil, fosfatidilcolina, ¿no? Fosfatidilcolina. O también llamado dipalmitoil-lecitina, ¿no? Ustedes lo pueden recordar como dipalmitoil-lecitina. El dipalmitoil-fosfatidilcolina o dipalmitoil-lecitina es el principal componente, del surfactante. ¿Ok? Es el principal componente del surfactante. Hacia la semana 29 aparece el fosfatidilinositol, llegando a alcanzar concentraciones importantes a las 32 a 34 semanas. Pero ¿por qué nos llama mucho la atención la palabra 34 semanas? Porque generalmente, cuando ya estamos acabando la semana 34, aparece el fosfatidilglicerol. ¿Y por qué es importante el fosfatidilglicerol? Porque vendría a ser el principal fosfolípido del surfactante maduro, del surfactante pulmonar maduro. Y sobre todo porque el fosfatidilglicerol uno puede estimular su producción con cortisol. Por eso es que los procesos de beta-metasona, de corticoides para estimulación de surfactantes, generalmente van a tener mayores resultados a partir de la semana 34, que es donde el fosfatidilglicerol vamos a poderlo estimular. Normalmente el surfactante se recicla y se destruye por los neumocitos tipo 2, que son los que lo originan. Pero hay situaciones donde pueden aumentar su producción. Por ejemplo, cosas de la vida real que pueden aumentar su producción. Muy aparte del corticoide, algo que tú pases todo el tiempo. Por ejemplo, un bostezo, un suspiro, la misma inspiración, estimulan a su producción. Cosas que vayan a disminuir su producción de maneras patológicas, el síndrome de distrés respiratorio del adulto, ¿no? Van a disminuir y es proclive al colapso alveolar rápido y prematuro, digamos. ¿Ok? Entonces, chicos, esto es importante que recuerden ustedes como surfactante, porque nos lo van a preguntar quién produce, nunca se olviden de ello, y cómo es el proceso de reciclado, ¿no? Muy bien. Desde el punto de vista patológico, hay que conocer las diferentes regiones fisiológicas que tenemos, ¿no? Por un lado tenemos las vías de conducción, ¿ok? Que ya lo hemos visto y todo. Tenemos nuestros alveolos, que lo hemos analizado, y tenemos nuestro intersticio, ¿no? Patológicamente siempre vamos a encontrar así, ¿no? Vamos a estudiar vías de conducción, alveolos, intersticio. Los alveolos tienen comunicaciones. Las comunicaciones alveolo-alveolo se hacen a través de los poros de Kohn. Las comunicaciones alveolo-bronquiolo se hacen a través de los canales de Lambert. Las comunicaciones bronquiolo-bronquiolo se hacen a través de los canales de Martin. Han preguntado canales de Lambert, que es alveolo-bronquiolo. ¿Ok? Alveolo-bronquiolo. Y para que nosotros tengamos segmentación en patología, quiero que observes esto. ¿A qué se llama un lobulillo secundario? ¿Desde dónde un lobulillo secundario? ¿Desde dónde considerarías tú un lobulillo secundario? ¿Desde dónde considerarías tú un acino? ¿Desde dónde un lobulillo primario? Un lobulillo secundario lo consideras desde el bronquiolo terminal. Si tú sacas una lámina desde el bronquiolo terminal para adelante, es un lobulillo secundario.
Desde un branquiolo respiratorio para adelante consideras un acino. Y un lobulillo primario, generalmente, vas a considerarlo desde los ductus para adelante. Entonces tienes ahí lobulillo secundario, acino, lobulillo primario, ¿no? Que es casi como te hablé yo de la diferencia, ¿no? ¿Ok? Para hablar de bronquiolo terminal, para adelante, después del bronquiolo terminal, todo eso es lobulillo secundario. Después del bronquiolo respiratorio, ¿qué podemos encontrar? Pues inicias el bronquiolo respiratorio, todo eso será acino. ¿Ok? Entonces, pequeños detalles que quiero que ustedes recuerden. Porque a veces nos van a preguntar, ¿no? El lobulillo secundario es un segmento patológico marcado por el inicio, marcando su inicio con bronquiolo terminal. El acino es un territorio patológico estudiado dentro del enfisema pulmonar, donde se estudia a partir de bronquiolo respiratorio. El ductus son una comunicación de alvéolos y todo, que parten y dan origen al lobulillo primario. O sea, te pueden hacer preguntas cruzadas, o mejor dicho, de razonamiento inverso, para que puedas confundirte. Por lo tanto, tienes que practicar esto para que no vayas a caer. ¿Ok? Porque a veces son preguntas que parecen memorísticas, pero cuando ya lo estás repitiendo tantas veces, como siempre les digo, la memoria espacial, como cuando han llevado las sesiones de la charla el sábado y el domingo de las sesiones de REMNOT, generalmente lo que buscamos ahí es que ustedes aprendan el proceso de la rememorización. Por eso que este día miércoles vamos a hacer una charla conmigo acerca del proceso de aprendizaje que ustedes tienen que tener. ¿Cuáles son esos tips que ustedes los va a hacer que aumenten su rendimiento de aprendizaje y que puedan tener una mayor capacidad de poder recepcionar más información y la tengan de manera más ordenada? ¿Ok? Este miércoles vamos a hacer un webinar con todos los estudiantes de residentado médico para que podamos explicarles todos esos procesos, porque algunos alumnos van a llegar a niveles más avanzados del curso, de las finales de fase 1, y no van a entender cómo tuvieron que estudiar, a pesar de que Viamedic te deja 20.000 consejos, videos, toda la interacción posible, y también ese día ya vamos a presentar sus grupos de tutoría. Este miércoles vamos a hacer eso. ¿Ok? Entonces para podernos juntar, probablemente en la tarde nos juntamos, vamos a comentar, ya que no tenemos clase programada, he pedido que si nos pueden dar un espacio, porque me gustaría bastante coordinar con ustedes y que vean cómo es el proceso de aprendizaje para que puedan aprovechar muchas más cositas, ¿ya? Muy bien, entendiendo todo el proceso hasta ahorita, ya entramos al mundo de la fisiología respiratoria, ¿no? Que es el mundo de la ventilación pulmonar. El mundo de la ventilación pulmonar es un mundo en el cual nos va a permitir entender de que el aire ingresa y está pasando por dos momentos. Un momento es la conducción del aire y otro momento es la respiración del aire, ¿no? El proceso de conducción tiene un fin y el proceso de respiración también tiene un fin. O sea, tenemos que aprender a reconocerlos. Entonces, normalmente los gases en la atmósfera, normalmente nosotros vamos a encontrar el oxígeno al 21%, y lo que más abunda en la atmósfera es el nitrógeno. ¿Ok? El nitrógeno es lo que más abunda. ¿Ok? Entonces, y el hablar de la ventilación, generalmente es hablar de dos conceptos. Normalmente, el primer concepto de la ventilación es el que nosotros tengamos un volumen que vayamos a jugar, que vendría a ser el volumen de aire corriente, que les preguntaron en su pretest, por la frecuencia respiratoria. Normalmente, la frecuencia respiratoria es de 12 y el volumen de aire corriente es de 500 mililitros de manera absoluta. Esto da una ventilación de 6 litros por minuto de un ser humano adulto de 70 kilos, digamos, ¿no? Entonces, eso es importante. Ahora, ¿por qué nacen los conceptos de espacios muertos? A ver, el espacio muerto tiene que ser estudiado desde el punto de vista del volumen de aire corriente. Acá tenemos 500 mililitros de aire. De los 500, 150 no va a tener intercambio gaseoso.
Esto, como no tiene intercambio gaseoso, para nosotros se va a llamar espacio muerto anatómico. ¿Y por qué anatómico? Porque no va a haber ninguna forma, anatómico porque es estático. O sea, no va a haber ninguna forma de que esto lo podamos usar en ningún momento, porque está en lugares donde no se intercambia. ¿Ok? Entonces solamente estos espacios muertos sirven para que el aire pase y ocurran tres procesos. Uno, humidificar. Dos, calentar. Tres, filtrar. Entonces tiene que haber un lugar pues, que mejore pues, el aire, ¿no? Ese es el espacio muerto anatómico, que tiene estas tres cosas. Sino que una vez pregunté a alguien, oye, ¿para qué es el espacio muerto anatómico? No sé, ¿para qué lo habrán hecho, doctor? Pero no sirve para nada esa vaina, no se intercambia. No, sí se intercambia, hermano. El proceso de que alguien pase por ahí es por algo. Es porque tiene tres procesos. O sea, nada en el cuerpo humano está por las puras. Inclusive el apéndice, ¿eh? Tampoco es que esté por las puras. Entonces, es importante eso. Ahora, esos 350 que llegan, teóricamente, tienen que trabajar, pues, ¿no? Y trabajar en respiratorio, ¿qué cosa es? Intercambiarse, pues. Entonces, así nace el concepto de espacio muerto anatómico. Pero, ¿qué ocurre? Ocurre de que todo el aire de estos 350, no todos los 350 se van a intercambiar. Van a haber algunos que no se van a intercambiar. Entonces quiere decir que también hay un espacio muerto acá. Sí, pero eso se llama espacio muerto alveolar. O sea, doctor, quiere decir que hay un espacio, y este espacio muerto no se cuantifica, doctor, porque nomás usted dice 350. Sí se cuantifica, pero con otro nombre. Se llama espacio muerto fisiológico. El espacio muerto fisiológico es la suma del espacio muerto anatómico, que ya han estudiado ustedes, más el espacio muerto alveolar. ¿Ok? Si tú a este espacio muerto, porque son alvéolos, que generalmente no están teniendo contacto con la sangre de manera importante, ¿no? Son alvéolos que la sangre pasa, pero de repente la sangre que pasa por aquí ya está como que ya está limpia ya, entonces ya no lo usa el alvéolo. Entonces el alvéolo se queda con su oxígeno ahí todo triste. Entonces ya no necesita pues la sangre, ¿no? Entonces ahí nomás se queda, no se intercambia. Entonces este sería el espacio muerto alveolar, ¿no? Entonces tenemos el espacio muerto fisiológico, pregunta de examen, que es el espacio muerto anatómico más el espacio muerto alveolar. En personas normales, el espacio muerto anatómico casi es igual que el espacio muerto fisiológico, porque siempre los alvéolos de una u otra manera se usan. Pero, ¿qué pasaría si yo hago alguna o tengo alguna enfermedad que necesite oxigenar mucho? Como por ejemplo, no es enfermedad, pero a ver, una situación fisiológica, ponte. El ejercicio. Si yo tengo ejercicio, voy a meter más sangre que necesita oxigenarse, por lo tanto, voy a trabajar y ya no va a haber espacio muerto alveolar, porque voy a haber intercambio. Entonces, el ejercicio, ¿qué disminuiría? Disminuiría el espacio muerto fisiológico, ¿no? Entonces, el espacio muerto fisiológico es un concepto dinámico. Es un concepto dinámico que puede variar. En cambio, el espacio muerto anatómico es un concepto estático. ¿Ok, chicos? Entonces hay que aprender esto. Hay que aprender esto. Músculos de la respiración.